Esta es la pantalla con la que se presenta el programa cuando lo abrimos por primera vez. Cuando decimos primera vez, queremos pensar que ya ha accedido usted a Internet, ha tecleado SketchUp Pro 2016 y siguiendo las indicaciones de esta página ha instalado en su equipo la versión gratuita del programa que le permitirá conocer y evaluar este durante un plazo de 30 días. Esta versión gratuita es la misma que la que usted podrá comprar más adelante si el programa finalmente le interesa. Ahora, en su equipo, aparecen 3 nuevos programas. El programa de dibujo principal, llamado SketchUp, otro programa complementario de presentación de modelos 3D, llamado Layout, y que nosotros utilizaremos en este curso para componer planos de proyecto, y un tercer programa para construcción de estilos de dibujo que no vamos a utilizar. Si esto es así, es decir, si ya tiene usted instalados de esta manera el programa de dibujo principal y los 2 complementarios, ya está en condiciones de iniciar esta experiencia y efectivamente en un par de minutos vamos a comenzar. Antes, sin embargo, tenemos que prevenir situaciones como que la versión de su programa pueda ser otra, que la pantalla con la que se presenta el programa en su equipo poco o nada tiene que ver con la nuestra, que las barras de herramientas son distintas y están también en distinto emplazamiento de la pantalla. En fin, como estas y otras muchas situaciones parecidas pueden suceder, sin duda sucederán. Tampoco esto tiene por qué ser una mala noticia. En lo que se refiere a las versiones, ocurre que el programa que vamos a utilizar ha cambiado muy poco. SketchUp 8, 13, 14, 15, 16 son las últimas versiones, y los pocos cambios que se han producido en el programa realmente no afectan a lo sustancial de nuestro propósito, de manera que con cualquiera de estas versiones nos vamos a arreglar bien. En lo que se refiere a la presentación del programa en la pantalla, acceda usted a Ventana, Preferencias, aparece un cuadro de diálogo llamado Preferencias del sistema, Plantilla, y de las plantillas que nos oferta el programa, seleccione Plantilla simple metros. Acepte, salga del programa, vuelva a entrar y el espacio de la pantalla que el programa destina para dibujar estará cambiado y se presenta ahora con una línea a modo de horizonte que en su parte superior simula un cielo y en la parte inferior el suelo. Ordenando el espacio teórico de la pantalla, se presentan unos ejes de coordenadas X, Y
y Z que el programa diferencia por colores rojo, verde y azul, señalando con línea continua los valores positivos y con línea de puntos los valores negativos. El plano que definen el eje rojo y el eje verde, equivalentes al eje X y al eje Y, como ya hemos dicho, el programa lo denomina plano suelo y nos servirá como base o solar de nuestros modelos 3D. En lo que se refiere tanto al número y disposición de las barras de herramientas como a las características de la bandeja predeterminada en el lateral derecho de la pantalla, diremos que es precisamente con estos dos temas, barras de herramientas y bandeja predeterminada, con los que vamos a iniciar el curso tal como habíamos prometido. El programa pone a nuestra disposición tres formas de acceder a sus herramientas. La primera manera de acceder a las órdenes y herramientas del programa es mediante la selección de textos en los llamados menús desplegables o menús contextuales. A los menús desplegables accederemos abriendo con el botón izquierdo del ratón las pestañas situadas en el extremo superior izquierdo de la pantalla, accediendo así a los textos de los mismos. Y a los menús contextuales accederemos señalando con el botón derecho del ratón cualquier entidad presente en la pantalla y a los textos accederemos como en el caso anterior. Los menús, tanto desplegables como contextuales, vienen de serie en el programa y este no oferta herramientas para poder cambiarlos. No son, por lo tanto, personalizables. La segunda manera de acceder a las órdenes y herramientas del programa es mediante la selección de pictogramas o iconos que residen en las llamadas barras de herramientas. Las barras de herramientas son cajetines donde se presentan los iconos ofertados por el programa y a los que se accede seleccionándolos con el botón izquierdo del ratón. Al contrario que los menús, las barras de herramientas pueden personalizarse. Y el programa en ver barras de herramientas nos da acceso al cuadro de diálogo barras de herramientas, donde podemos crear nuevas barras o reformar las existentes. El tema de la personalización de las barras de herramientas vamos a tratarlo en un momento. Y por último, a ciertas herramientas del programa puede accederse desde el teclado del equipo, bien presionando solo una tecla o presionando varias teclas simultáneamente. Es precisamente en los menús desplegables donde el programa nos indica la tecla o combinación de teclas correspondiente a cada herramienta y que el programa oferta por defecto. Si vamos a Ventana, Preferencias, aparece el cuadro de diálogo Preferencias del sistema, Métodos abreviados,
donde podemos personalizar esta forma de acceso a las herramientas del programa desde el teclado. Para resumir, por ejemplo, para acceder a la herramienta línea disponemos de tres rutas. La primera, menú desplegable, dibujo, líneas, línea. La segunda, barra de herramientas, líneas. Y, por último, desde el teclado del equipo, pulsando la letra L. De todas maneras, este asunto, como veremos, tampoco es tan lineal, pues ocurre que ciertos iconos cambian de función si se acompañan pulsando o manteniendo pulsada una tecla. Por ejemplo, la orden mover. Pulsando la tecla control se transforma en copiar. Se trata del mismo icono, pero en el caso de copiar, este se acompaña con un signo más. En esta situación, nuestro primer trabajo será personalizar el programa, adaptándolo a nuestro objetivo, que no es otro que construir primero un modelo 3D o edificio virtual y después, desde este modelo, generar planos de proyecto en formato PDF, que es el tipo de archivo estándar que solicitan los colegios profesionales para el visado telemático de los proyectos. Vamos ahora con el asunto de la personalización del programa. Como ya hemos dicho, el programa, al menos aparentemente, no oferta herramientas para personalizar los menús desplegables y los menús contextuales, de manera que trabajaremos con ellos tal como están. En lo que se refiere al uso del teclado para acceder al programa, diremos que merece la pena valorar las equivalencias en los menús desplegables y aprovechar aquellas que nos interesen. Por ejemplo, resulta muy cómodo el uso de la barra espaciadora para restituir el puntero del ratón a la orden seleccionar desde cualquier otra. La realidad es que ni los menús, que desaparecen una vez utilizados, ni por supuesto el teclado reducen significativamente el espacio destinado en la pantalla para dibujar. Con las barras de herramientas y sobre todo con los iconos procedentes de las extensiones añadidas, sí que se ven pantallas sobrecargadas, que es lo que en nuestro caso vamos a intentar evitar. Con este fin, aprovecharemos que el programa permite que las barras de herramientas estén en tres posiciones. La primera es ancladas. En el lado superior de la pantalla o en los laterales. En la parte inferior de la pantalla no. De manera que ahí situaremos aquellas barras a cuyos iconos vamos a estar recurriendo permanentemente. La segunda posición, botón izquierdo apretado y arrastrando, es barras flotantes o situadas en cualquier lugar de la pantalla. Y que solo utilizaremos circunstancialmente. Y la tercera y última posición es oculta o disponible. Y
a la que accederemos desde Ver, barras de herramientas, cuadro de diálogo, barras de herramientas, que es donde residirán aquellas barras con iconos de uso poco o menos frecuente. Vamos a editar todas las barras que oferta el programa y para ello aceleraremos temporalmente el vídeo dejando todas ellas en situación de flotantes. Anclaremos en el lateral izquierdo conjunto grande de herramientas, que es la suma de la barra principal, dibujo, edición, construcción y cámara. Ocultaremos, por lo tanto, estas 5 barras. A continuación, anclaremos la barra estándar en el dintel de la pantalla. Y la barra sección en el lateral izquierdo. Capas y sombras. Estas herramientas las vamos a utilizar mucho, pero las gestionaremos no desde las barras, sino desde las bandejas del mismo nombre, capas y sombras, puesto que en estas vamos a disponer de más instrumental y mejor información. Por lo tanto, ocultaremos las barras, capas y sombras. Sólidos. En este caso, la barra se refiere a la definición de los distintos conjuntos que se producen en la intersección de 2 o más sólidos. En nuestro caso, accederemos a esta herramienta desde los menús contextuales. Intersecar caras. Ocultaremos, por lo tanto, la barra sólidos. Vistas. Muy importante. Nos permitirá obtener automáticamente proyecciones del modelo sobre los planos definidos por los ejes de coordenadas. Obtendremos así automáticamente tanto vistas 3D del modelo como proyecciones paralelas, también llamadas ortogonales, del modelo. Esta herramienta nos facilitará y mucho la generación de documentos, planos de proyecto. Anclaremos esta barra a continuación de estándar. Medidas. También muy importante. Nos permitirá, por una parte, dimensionar desde el teclado las entidades que dibujemos. Daremos desde ella longitud a las aristas, radio a los círculos, grados a los ángulos, separación a las equidistancias, etc. Y, por otra parte, nos informará de forma continua, dinámica y automática de estos mismos datos al dibujar las entidades. La anclaremos a continuación de vistas. Estilos. Nos permite visualizar con distintos grafismos el modelo. Esta barra la valoraremos cuando lleguemos al tema
de la definición de nuestro estilo de dibujo. De momento, por lo tanto, la mantendremos oculta. Clasificador, no vamos a utilizarla. Almacén nos permite obtener componentes que son el equivalente a los bloques de otros programas de dibujo: mobiliario, personas, vegetación, vehículos, etcétera, etcétera. Este tema de la importación de componentes lo gestionaremos desde la bandeja Componentes. Los iconos de esta barra nos permiten, además, compartir modelos, compartir componentes y, finalmente, nos permite obtener de forma gratuita o no extensiones del programa que no vamos a utilizar salvo en el caso de Norte Solar, que vamos a ver ahora. Esta barra almacén también la mantendremos oculta. A estas alturas quizá convenga recordar que ocultar no es para nada borrar, y que recuperar estas barras ocultas cuando las necesitemos es tan difícil como acceder a ver barras de herramientas, cuadro barras de herramientas y editarlas desde aquí. Incluso esta recuperación nos puede resultar más cómoda señalando con el botón derecho del ratón cualquier barra y recuperando desde el menú que se presenta en pantalla aquellas que nos interesen. Por último, nos quedan Norte Solar y Ubicación. Norte Solar es una extensión gratuita de la que ya hemos hablado y que nos permite informar al programa de la orientación del modelo. Si a esto le añadimos la barra Ubicación, que nos permite situar el modelo en latitud y en longitud en cualquier lugar del planeta a través de Google Earth, conseguiremos entre las dos tener orientado y situado el modelo. Esto nos permitirá desde la bandeja predeterminada sombras obtener el soleamiento real de nuestro modelo en cualquier hora del día, cualquier día del año y en cualquier lugar del planeta. Dejaremos la barra Norte Solar anclada y ocultaremos Ubicación, pues a esta herramienta accederemos desde Archivo, Geolocalización, Añadir localización. Con esto dejamos organizadas las barras de herramientas en la pantalla y así seguirán hasta que, por la razón que sea, decidamos cambiarlas. El programa también oferta la posibilidad de crear nuevas barras de herramientas y reformar las barras de herramientas existentes. Crear una nueva barra requiere acudir a ver barras de herramientas, cuadro de diálogo barras de herramientas, pestaña Nuevo. Aparece en pantalla un cajetín donde dar nombre a la nueva barra, por ejemplo, estándar 2. Aceptamos y aparece en pantalla una nueva barra vacía.
botón izquierdo presionado sobre la banda azul superior y arrastramos la nueva barra hasta situarla debajo de la barra estándar. Ocurre que a buena parte de los iconos de la barra estándar accederemos desde los menús desplegables. Nuevo, abrir, guardar, cortar, copiar a portapapeles, pegar, borrar, imprimir información del modelo. De manera que en la nueva barra vamos a incluir solo deshacer y rehacer. En esta situación tenemos dos opciones. La primera, mover, es decir, desplazar los iconos, deshacer y rehacer de la barra estándar a la barra estándar 2. Y desaparecen de una y aparecen en la otra. Esto supone mutilar una de las barras que el programa nos proporciona de serie y eso no nos interesa. De forma que devolvemos los iconos a su barra original y ahora repetimos la misma operación pero manteniendo presionada la tecla control. Ocurre que ahora la orden mover más tecla control, en vez de mover, copia. Ocultamos la barra de herramientas estándar y en su lugar anclamos la nueva barra de herramientas estándar 2. En lo que se refiere a reformar las barras de herramientas, el programa diferencia las barras de herramientas que vienen de serie con el programa de las barras de herramientas nuevas que nos permite crear por nuestra cuenta. Y lo que hace es, por una parte, proteger las barras de serie ofertando herramientas para restituirlas en su situación inicial, bien una por una restaurar o todas a la vez poner todo a cero, y otra permitir renombrar o eliminar las barras nuevas. Esto tiene su importancia, puesto que si por la razón que sea perdemos un icono, solo podemos recuperarlo acudiendo a la barra de herramientas de serie, donde inicialmente residía el icono perdido, y recuperarlo restaurándola. Una recomendación en este sentido es respetar las barras de herramientas originales, trabajar con ellas y controlar
la ocupación de pantalla en base a barras fijas o ancladas y barras disponibles u ocultas. Y para terminar con este tema de las barras de herramientas, en la pestaña Opciones de este mismo cuadro Barra de herramientas aparecen dos interruptores que nos permiten que aparezcan en pantalla o no los textos explicativos que se encienden al depositar simplemente el puntero del ratón sobre cualquier icono, y trabajar con iconos grandes o pequeños que cada cual elegirá en función de su vista y o el tamaño de la pantalla de su equipo. Dejaremos ambos interruptores encendidos. Ocupando el lateral derecho de la pantalla, el programa oferta la bandeja predeterminada, que gestionaremos desde el menú desplegable Ventana, Bandeja predeterminada. En este menú existe la opción de gestionar bandejas, de crear nuevas bandejas que no vamos a utilizar, y en el submenú Bandeja predeterminada, ocultar o mostrar la bandeja, y cambiar el nombre de la misma. Además, como nos ocurría cuando hablábamos de las barras de herramientas, aquí también podemos determinar qué bandejas dejaremos presentes en pantalla y qué otras, por su menor uso, permanecerán ocultas y disponibles para cuando las necesitemos. Antes de realizar esta selección, decir que en el extremo superior derecho de la bandeja disponemos de un interruptor llamado Ocultar automáticamente, que nos permite mantener escamoteada la bandeja en el lateral derecho de la pantalla. Simplemente posicionándonos con el puntero del ratón encima de la pestaña, la bandeja emerge y se vuelve a ocultar al retirar el puntero de la misma. En nuestro caso, dejaremos la bandeja presente y fija en la pantalla. La primera bandeja que se nos presenta es información de la entidad. Y efectivamente, esta bandeja nos informa sobre los datos que conoce el programa de cualquier entidad que seleccionemos en la pantalla. Podemos seleccionar una entidad y abrir la bandeja, o botón derecho, menú contextual, información de la entidad, y simultáneamente el programa selecciona la entidad y abre el menú. Vamos a dibujar una línea. Para ello, acudiremos al icono línea botón izquierdo del ratón y señalamos en el plano suelo su punto inicial y su punto final. Botón derecho sobre la línea
y botón izquierdo sobre el texto información de la entidad, y el programa nos informa que efectivamente se trata de una arista, que ésta reside en la capa 0 y que su longitud en este caso es de 3,63 metros. Lo mismo ocurriría con cualquier otra entidad que seleccionemos en pantalla. En este caso se trata de un componente, en la capa 0 no tiene nombre, se define como Lisan, etcétera, etcétera. Hasta aquí más o menos lo previsible. Si ahora cambiamos con el teclado la longitud de la línea, por ejemplo, a 1 metro, y ejecutamos, efectivamente la línea se reduce a 1 metro. Es decir, esta bandeja no solo informa, sino que permite reformar todos aquellos datos de la entidad seleccionada que reposen sobre un cajetín en blanco. En este caso de arista, todos los cajetines están en fondo blanco. Esta bandeja, por lo tanto, la utilizaremos con frecuencia y vamos a dejarla presente en pantalla. Botón derecho, menú contextual borrar, y vamos ahora a capas. Todas las entidades que formalicemos en pantalla irán a residir a la capa que esté seleccionada en ese momento. No es posible, por lo tanto, que exista una entidad que no resida en una capa, y por ello el programa, y por defecto, viene de serie con una capa ya creada, la capa 0, que además es imborrable. En la bandeja capas, el programa nos oferta las herramientas para gestionar precisamente este asunto. Y en ella crearemos 3 capas. La primera, 1, cubo. La segunda, 2, tronco de cono. Y la tercera, 3, cilindro. Seleccionamos la primera, cubo, y dibujamos un cubo. Orden rectángulo. Y orden empujar-tirar. Seleccionamos la capa 2, tronco de cono, e inicialmente dibujaremos un cilindro. Empujar-tirar. Y ahora seleccionamos la circunferencia que define el círculo superior del cilindro. Y en información de la entidad que acabamos de ver, sustituimos el radio de 0,45 metros por 0,2. Ejecutamos y ya tenemos nuestro tronco de cono. Y seleccionando la capa 3 cilindro, dibujamos un cilindro.
Ya tenemos, por lo tanto, tres modelos, residiendo cada uno de ellos en una capa. Si ahora vamos al icono Detalles, situado en el extremo superior derecho de la bandeja Capas, vemos que el texto Color por capa está desactivado. Si lo activamos, comprobamos que todas las entidades residentes en una capa tienen el mismo color, que coincide con el que tiene asignado cada una de ellas en la columna color. A la derecha de la bandeja y que podemos cambiar. Botón izquierdo sobre el color asignado y en el cuadro de diálogo Editar material podemos cambiar el color, podemos asignar una textura fotográfica y, en cualquier caso, dar a todo ello transparencia. Este tema lo veremos más detenidamente cuando lleguemos a la bandeja materiales. Además, la columna visible nos permite ocultar o no las capas que nos interesen. Con excepción de la capa que esté seleccionada en ese momento. No se puede ocultar la capa actual. Aprovechando estos automatismos del programa, haremos que cada unidad de obra de nuestro modelo o edificio virtual, es decir, la cimentación, fachadas, distribuciones interiores, carpintería exterior, carpintería interior, etcétera, etcétera, resida toda ella en una capa. De forma que, primero, con el color por capa, podremos confirmar que cada entidad perteneciente a una unidad de obra está donde le corresponde. Y, segundo, gestionando capas ocultas y capas visibles, podremos acceder a cualquier unidad de obra del modelo ocultando aquellas otras unidades que se interpongan y nos lo impidan. Nos conviene recordar que de ahora en adelante no vamos a trabajar en un plano donde todo es accesible, es decir, donde no hay elementos de dibujo por delante o por detrás del plano, sino que todos están contenidos en él. En un dibujo 3D, por el contrario, unas entidades ocultan a otras y de ahí la necesidad de buscar mecanismos que nos faciliten el acceso a todas las partes del modelo. Tenemos, pues, resuelto el control de capas mediante el color y la accesibilidad al modelo mediante la opción capa visible, capa oculta. Para cerrar este sistema de trabajo tenemos que hablar ahora irremediablemente de componentes, que es la bandeja siguiente. O mejor dicho, antes de hablar de componentes vamos a tratar de grupos, que prácticamente son casi lo mismo, pero en este momento nos interesan más. Hasta ahora, este cubo es un dibujo que contiene 6 caras y 12 aristas. Es decir, 18 entidades independientes entre sí que ahora queremos acomodar en un grupo. Vamos a situarnos en la capa 1, menú contextual, botón derecho, seleccionar todo lo conectado. Con lo que ya tenemos seleccionadas
las 18 entidades que queremos agrupar. A continuación, nuevamente botón derecho, menú contextual, crear grupo. Ocurre que lo que hasta ahora eran 6 caras y 12 aristas, es decir, 18 entidades, se han agrupado en una entidad nueva llamada grupo, quedando encerradas en este. Esta entidad grupo, que se ha creado estando seleccionada la capa 1 cubo, reside también en esta capa. Y para poder acceder a las entidades que contiene, acudiremos al botón derecho, menú contextual, editar grupo. Y ahora ya podemos acceder y trabajar en sus entidades, y lo que es casi más importante es que el resto de entidades no incluidas en el grupo, y mientras éste esté editado, quedan inertes y no pueden ser alteradas. Es decir, que si con color por capa ya controlábamos la residencia de cada entidad, y con capa visible o capa oculta controlábamos el acceso al modelo, ahora con crear y editar grupo podemos trabajar en la unidad de obra seleccionada sin peligro de alterar el resto del modelo. Tendremos ocasión de practicar ampliamente con este sistema más adelante. Antes de continuar, tenemos que recordar que nos hemos saltado la entidad componente, de la que de momento solo sabemos que es muy parecida a la entidad grupo. Efectivamente, seleccionaremos la capa 3, cilindro. Con el botón derecho, seleccionar todo lo conectado y, nuevamente, con el botón derecho, accedemos al menú contextual y en este caso, en vez de crear grupo, seleccionaremos crear componente. La primera diferencia entre un grupo y un componente es que el componente obligatoriamente tiene que tener un nombre. Por ejemplo, cilindro. Y, si queremos, una descripción. Dejaremos de momento como están el resto de opciones del cuadro de diálogo crear componente. La segunda diferencia es que los componentes que creemos en pantalla quedan automáticamente guardados en la bandeja componentes, pestaña en el modelo, para ser reutilizados cuando se necesiten. Y para ver cuál es la tercera diferencia, vamos a copiar tanto el cubo, que es un grupo, como el cilindro, que es un componente. Primero seleccionamos el cubo, botón izquierdo del ratón, y con la tecla control apretada seguimos seleccionando, esta vez el cilindro. Ya que estamos aquí, diremos que seleccionar más control va sumando. Y seleccionar con tecla mayúscula, que es la que está encima de control, va restando.
volvemos a presionar control y volvemos a sumar. Presionamos mayúsculas y restamos. Control, mayúsculas. Bien, decíamos que vamos a copiar cubo y cilindro. Orden mover más control copiar. Y volvemos a copiar. Ahora reformamos una de las copias del grupo. Y ahora vamos a reformar una copia del componente. Al reformar el componente cambian todas las copias presentes en el dibujo, incluso la guardada en la bandeja componente. Esta sería, pues, la tercera diferencia entre un grupo y un componente. Las reformas realizadas en la entidad grupo afectan solo a la unidad reformada y las reformas realizadas en la entidad componente afectan a todos los componentes iguales que existan en el modelo, incluso al guardado en la bandeja componentes. Llegado el caso, podemos aprovechar este automatismo del programa para crear como componentes aquellas unidades de obra que se repitan significativamente en el modelo. Podemos pensar, por ejemplo, en el módulo base de un muro cortina, en la crujía tipo de un pabellón industrial prefabricado, temas de carpintería tanto interior como exterior, en fin, elementos iguales y numerosos que podemos reformar en su totalidad actuando exclusivamente en uno de ellos. Decíamos que a la bandeja componentes, pestaña, en el modelo, van a residir aquellos componentes que dibujemos por nuestra cuenta. Y será también, y sobre todo en esta misma bandeja componentes, desde donde importaremos componentes exteriores para completar nuestros modelos. Y nos estamos refiriendo a mobiliarios, sanitarios, vegetación, personas, vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que otros programas de dibujo llaman bloques. Otra forma de acceder a componentes exteriores es ver barra de herramientas, cuadro de diálogo, barras de herramientas y recuperar la barra almacén. Por ejemplo, solicitamos personas 2D. En estos cuadros encontraremos de todo y de todo mucho. Decíamos que en estos cuadros encontraremos de todo y de todo mucho, y es recomendable controlar el consumo de memoria en nuestro equipo de las importaciones que hagamos, pues, en ciertos casos, pueden ralentizar severamente nuestro ritmo de trabajo.
La bandeja componentes y la bandeja capas las utilizaremos con frecuencia y por lo tanto las mantendremos permanentes en pantalla. Borramos los componentes externos, botón derecho borrar. Cerramos la bandeja componentes y en la bandeja capas accedemos al icono detalles y desactivamos color por capa. Nos encontramos que, como hasta el momento no hemos asignado color o textura fotográfica a las caras de nuestros modelos, salvo el componente exterior que nos acompaña, que ya viene con el color asignado, el resto está en blanco. Desde la bandeja materiales podemos asignar color incluso desde la pestaña edición podemos personalizar este color. Y también desde la misma bandeja podemos asignar texturas. Que también desde la pestaña edición podemos personalizar. En este caso podemos incluso crear nuestra propia textura desde una fotografía propia. Por ejemplo, el logo del curso. Y aquí tenemos la nueva textura. También, si actuamos sobre grupos o componentes, todas las caras del mismo adoptarán el mismo color o la misma textura. Sin embargo, si los editamos, podremos aplicar color o textura cara por cara. También la bandeja materiales la dejaremos presente en pantalla. Bandeja sombras. Esta bandeja nos calcula la sombra de nuestros modelos a cualquier hora del día, cualquier día del año y en cualquier uso horario. Es decir, en cualquier lugar del planeta. Podemos variar la intensidad de la luz o la intensidad de la sombra y podemos también usar sol para sombras. Haciendo que las caras sean sensibles a su posición respecto al sol. Esta opción, usar sol para sombras, tiene su interés,
pues nos permite dar realismo a nuestros modelos sin necesidad de tener activado el icono sombras, pues en modelos complejos la presencia permanente de sombras en pantalla puede ralentizar el trabajo. Por último, podemos visualizar las sombras en las caras y o en el suelo, y el interruptor desde aristas nos permite elegir si deseamos que las aristas generen sombras o no. Como ya hemos anunciado y veremos con detalle más adelante, una vez orientado el modelo con norte solar y situado mediante añadir localización, con esta herramienta sombras podemos obtener soleamientos reales del modelo en cualquier lugar del planeta. Esta bandeja sombras también la mantendremos en pantalla. Para tratar sobre la bandeja escenas, tendremos que empezar a movernos en el espacio teórico de la pantalla, y eso requiere que antes nos familiaricemos con la barra de herramientas cámara, que es desde donde se controla la accesibilidad a los modelos. Volvemos a recuperarla en ver barras de herramientas, cuadro barras de herramientas cámara, y en esta barra cámara están las dos herramientas que sin duda son las más utilizadas del programa. Se trata de orbitar, que nos permite movernos alrededor del modelo arrastrando el ratón con el botón izquierdo presionado, y zoom, que nos permite acercarnos o alejarnos del modelo arrastrando también el ratón de abajo arriba o de arriba abajo. Tan constante es el uso de estas dos herramientas, orbitar y zoom, que el programa las incorpora a la rueda que el ratón tiene en su parte superior, de forma que presionando la rueda accedemos a orbitar y girando la rueda accedemos a zoom. Girando hacia adelante nos acercamos al lugar donde está situado el puntero del ratón, y girando hacia atrás nos alejamos del mismo. Además, el programa en la barra de herramientas cámara oferta otras herramientas, como desplazar, que efectivamente nos permite con el botón izquierdo apretado desplazar o mover el modelo por la pantalla, ventana de zoom, que nos permite ampliar la zona de la pantalla que seleccionemos mediante un rectángulo de selección, ver modelo centrado, que optimiza la visión del modelo haciendo que éste ocupe automáticamente toda la pantalla, anterior, que recupera escenas anteriores, situar cámara, seleccionamos un punto en el plano suelo
señalamos la dirección hacia donde queremos dirigir la vista y el programa nos proporciona la visión resultante del modelo. Además, podemos establecer la altura de los ojos soltando el ratón y tecleando en la barra medidas, en este caso altura del ojo 1,65. Ejecutamos y este es el resultado. Además, girar que se presenta en pantalla automáticamente tras posicionarnos con la orden anterior y trata de simular la visión obtenida moviendo la cabeza desde una posición fija. Hacia la izquierda, botón izquierdo apretado, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y por último, caminar, que nos desplaza por el plano suelo, moviendo el ratón con el botón izquierdo presionado, y que se acelera si presionamos simultáneamente la tecla control. Hasta aquí las herramientas que el programa pone a nuestra disposición para movernos en el espacio teórico de la pantalla. Nos quedaría por ver el menú desplegable cámara, donde en formato texto se repiten las mismas órdenes que ya hemos visto en la barra de herramientas, más otra llamada campo visual, que no está en la barra de herramientas y que nos permite forzar o relajar la perspectiva arrastrando de arriba abajo el puntero del ratón con el botón izquierdo presionado. Según lo previsto, volvemos ahora a la bandeja Escenas. La primera oferta de esta bandeja Escenas es que nos permite seleccionar y guardar vistas del modelo de manera que podamos acceder a ellas automáticamente cuando nos interese. Ocultamos nuevamente la barra cámara, a la que accederemos desde la barra conjunto grande de herramientas, y en la bandeja escenas creamos 4 escenas que el programa enumera automáticamente. Escena 1, escena 2, escena 3 y escena 4. Y a las que podemos cambiar el nombre y dar una descripción si nos interesa. Además, las escenas se alojan automáticamente en pestañas individuales bajo las barras de herramientas ancladas en la parte superior de la pantalla. En el menú desplegable Ver, pestañas de escena, el programa nos da la opción de ocultar estas pestañas. En nuestro caso, las dejaremos en pantalla, pues las utilizaremos y mucho. La segunda opción que nos oferta esta bandeja escenas es decidir qué características del dibujo queremos que estén o no
presentes en cada una de ellas y nos señala cuáles son las características del dibujo disponibles a tal fin. Posición de la cámara, geometría oculta, capas visibles, planos de sección activos, estilo y niebla, ajustes de sombras y posición de los ejes. De manera que en una misma serie de escenas podemos sombrear unas escenas y otras no. También presentar todas las capas en unas y ocultar en otras las capas que nos interesen. En estas operaciones es importante botón derecho, menú contextual, actualizar, cada vez que realicemos un cambio en las escenas y nos interese conservarlo. Y por último, la tercera oferta de esta bandeja escenas es acceder desde ventana, información del modelo, animación, desde donde podremos gestionar y producir presentaciones dinámicas del modelo, es decir, vídeo visitas del mismo. Seleccionamos activar transiciones de escena y señalamos los segundos que nos interesa que dure el tránsito de una escena a otra. En este caso, 5 segundos. El camino entre escenas lo dispone el programa automáticamente. Señalamos también el tiempo que nos interesa detenernos en cada escena. En este caso, mantendremos 1 segundo. Y por último, en la bandeja escenas, elegimos qué escenas queremos que se incluyan en la animación y cuáles no. En este caso, seleccionaremos todas. Ahora, botón derecho, menú contextual, reproducir animación. Y el programa nos presenta el resultado obtenido. Una vez consideremos aceptable el resultado de la animación, archivo, exportar, animación, vídeo. Es decir, en esta bandeja escenas podemos guardar vistas del modelo a las que podremos acceder de forma inmediata. Seleccionar qué características del modelo queremos que estén presentes en cada escena y producir presentaciones dinámicas del modelo, es decir, visitas interiores y exteriores del mismo, que en su caso podemos exportar a formato vídeo. Nos interesa, sin duda, mantener la bandeja escenas en pantalla. A la bandeja estilos vamos a dedicarle a continuación el resto de este vídeo, pues desde esta bandeja estilos vamos a definir nuestro propio estilo de dibujo. Antes diremos que instructor es un acompañante interesante para quien quiera profundizar en el conocimiento y detalle de las herramientas del programa. La bandeja esquemas no vamos a utilizarla, pues la organización de nuestros modelos, como ya hemos anunciado, la realizaremos en base a la gestión por capas. Adaptar fotografía
Es una herramienta del programa muy interesante que nos permite emplazar modelos en entornos reales, es decir, fotografías, y analizar así su impacto en los mismos. Muy interesante, como decimos. Sin embargo, también es cierto que esta herramienta desborda los objetivos de este videocurso y será en su caso objeto de otro capítulo independiente. La bandeja niebla no la vamos a utilizar. Y suavizar aristas nos interesa sobre todo para evidenciar que el programa no dibuja ni líneas curvas, que son sustituidas por poligonales más o menos ajustadas. Dibujamos un círculo, seleccionamos la circunferencia que lo delimita, información de la entidad, y en segmentos sustituimos 24 por 12. O sustituimos 24 por 48. De esta manera ajustamos más o menos la circunferencia a una ficción de curva. Y el programa tampoco dibuja superficies curvas, que sustituye por poliplanos. Nos aproximamos al tronco de cono, menú desplegable ver, geometría oculta, y ahora botón derecho, menú contextual, seleccionar todo lo conectado. Accedemos a la bandeja suavizar aristas y desde ella podemos gestionar la apariencia del poliplano que simula una superficie curva. En resumen, instructor, esquema, adaptar fotografía, niebla y suavizar aristas, las ocultaremos. Recordando que en ventana, bandeja predeterminada, submenú, bandeja predeterminada, estas siguen disponibles para editarlas cuando las necesitemos. En la bandeja Estilos, pestaña Seleccionar, el programa oferta distintas formas gráficas de ver y presentar un mismo modelo. Se trataría de acceder a uno de los conjuntos que oferta el programa y seleccionando un estilo con el botón izquierdo del ratón, este se aplica automáticamente al modelo. Aunque nosotros no lo vamos a seguir, se abre aquí un camino de expresión gráfica para quien quiera experimentar tanto desde esta bandeja de estilos como desde el programa para construir estilos que acompaña al programa principal de dibujo que venimos utilizando. En nuestro caso, no nos vamos a desviar y crearemos un nuevo estilo, nombre estilo videocurso, icono, crear un nuevo estilo. De momento, ambos estilos, estilo sencillo y estilo videocurso, son iguales.
Accedemos a la pestaña Edición y en ella el programa nos oferta 5 campos desde los cuales podemos ajustar ciertas características de las aristas, las caras, el fondo del área de dibujo, las marcas de agua para identificación de nuestro trabajo y detalles en la fase de modelado o construcción del modelo. Empezaremos por aristas. Podríamos apagar del dibujo las aristas y trabajar solo con caras. No lo vamos a hacer y tampoco ver las aristas posteriores para no sobrecargar nuestros dibujos y tampoco aristas con grosor prolongación de aristas en las esquinas, puntos finales, o duplicidad de arista. Es decir, dejaremos las aristas tal cual. En lo que se refiere al color de las aristas, el programa nos oferta 3 opciones. Color único, en este caso el color negro, que podremos cambiar. Pero que vamos a dejar como estaba. Color por material. De forma que podremos dar a las aristas colores como a las caras. Y por último, color por eje. En este caso, las aristas paralelas a los ejes adoptan el color de estos y el resto queda con el color único. En nuestro caso dejaremos color único y negro. En la parte superior derecha de la bandeja estilos, el programa nos anuncia que hemos realizado variaciones en el estilo videocurso y nos oferta el icono actualizar los cambios en el estilo, botón izquierdo, aceptamos los cambios. Volvemos a edición. Cara. El programa diferencia el color de cada lado de la entidad cara y propone blanco para la cara exterior y gris azulado hacia el interior.
botón derecho, editar componente, botón derecho, invertir caras y vemos la cara interior. Botón derecho, volver a invertir caras y dejamos los componentes como estaban. Podemos cambiar los colores dispuestos por el programa para cada lado de la cara, pero en nuestro caso los vamos a dejar como están. Recordaremos que en ver barras de herramientas, cuadro de diálogo, barras de herramientas, dejamos oculta la barra de herramientas estilos. Esta barra nos oferta distintas posibilidades de ver las caras de los modelos. Visualizar en modo alambre, visualizar en modo de líneas ocultas, visualizar en modo sólido, visualizar en modo sólido con texturas. En esta se ven las texturas fotográficas y en la anterior no. De manera que esta será la que seleccionemos para nuestro estilo videocurso. Y además visualizar en modo sólido único, donde los colores son exclusivamente el blanco del color frontal y el gris del color posterior. Editamos el componente, botón derecho, invertir caras y vemos el color posterior. Volvemos a invertir caras y vemos el color frontal. Como decíamos, nos interesa visualizar en modo sólido con texturas con el fin de poder aplicar a nuestros modelos texturas fotográficas. Y por último, rayos X, que vamos a dejar desactivado, y activar transparencia, que sobre todo utilizaremos en los vidrios de nuestros modelos. En este campo hemos dejado las cosas como estaban y por lo tanto no nos exige actualizar los cambios en el estilo. Fondo. Trabajaremos sobre un fondo blanco. Apagaremos el cielo y este será nuestro fondo de dibujo. Marcas de agua. El programa nos oferta la posibilidad de incorporar permanentemente en pantalla un fichero de imagen, por ejemplo, un logo. Seleccionamos el fichero de imagen JPG y el cuadro de diálogo Crear marca de agua nos indica los pasos a seguir. En primer lugar, situaremos nuestro logo
en el fondo para que no oculte el modelo. En segundo lugar, le quitaremos intensidad para que no tenga excesivo protagonismo en la pantalla. Seleccionaremos la esquina superior izquierda de la pantalla para colocarlo y desde aquí graduaremos su tamaño. Actualizamos. Y por último, modelado, donde podemos ajustar ciertas características de las herramientas del programa que utilizaremos en el modelado o construcción del modelo 3D. Si seleccionamos un componente, el rectángulo que indica su selección es azul, porque aquí seleccionado es azul. Ocurre lo mismo con bloqueado, con las guías, etcétera, etcétera. Ajustes de la herramienta sección. La sección activa es color naranja, porque aquí está en color naranja, que como siempre podríamos cambiar. Y si el corte está inactivo, la sección es gris, porque aquí la sección inactiva está en gris. El color de la sección es negro, porque aquí el color seleccionado es negro y la anchura del corte de sección podemos cambiarla. La dejaremos como estaba en 3. Tenemos geometría oculta visible o geometría oculta realmente oculta, que es lo que vamos a dejar. El color por capa, que ya hemos visto lo que es. Vamos a dejarlo desactivado. Las guías, los planos de sección, cortes de sección y ejes del modelo, lo dejaremos como está. Y adaptar fotografía, ya hemos dicho en su momento que será objeto de otro capítulo de este curso. Actualizamos. Ahora seleccionar en el modelo y nuestro estilo videocurso ya está personalizado y es distinto al estilo sencillo inicial. Borramos todos los dibujos de la pantalla, centramos los ejes, borramos las escenas y en archivo, guardar como plantilla, le damos un nombre, plantilla vídeo curso, descripción, dejamos sin rellenarla y mantenemos encendido el interruptor definir como plantilla predeterminada. Guardamos.
Si ahora accedemos a ventana, preferencias, plantilla, ahí tenemos nuestra plantilla de trabajo, plantilla videocurso, que será con la que se presente el programa cuando lo abramos la próxima vez.